9 de la mañana, 23 minutos, 7 grados de temperatura. Desde el mes de mayo están funcionando en las 23 policlínicas de la Intendencia de Montevideo equipos de trabajo para el abordaje específico de situaciones tales como violencia de género, maltrato, abuso sexual infantil. Para conocer un poco cómo se desarrolla este trabajo, es que estamos recibiendo con mucho gusto a la doctora Virginia Cardoso, directora de salud de la comuna. Doctora, bienvenida, un placer tenerla, buen día. Muchas gracias, un gustazo estar acá conversando con ustedes. Bueno, lo primero es saber de qué manera están conformados esos equipos y bueno, cómo es que ponen el ojo justamente en estos temas. Y si específicamente estamos hablando, desglosar un poco, ¿no? Es decir, violencia de género sabemos lo que es. Maltrato puede incluir varias aristas. El otro día con el doctor Delmar Rodríguez, geriatra y gerontólogo que es columnista del programa, hablábamos del maltrato, por ejemplo, a nuestros adultos mayores. Ni que hablar, queda claro lo del tema abuso sexual infantil. ¿Cómo están armados estos equipos en las policlínicas de la Intendencia? Bueno, primero que nada contarles que de alguna forma es poco conocido que el sector salud suele ser parte del abordaje de las situaciones de violencia de género y de generaciones. Y que es un actor que es parte, nos guste o no, del proceso y tenemos que aprovechar esa oportunidad que nos da el vínculo de la salud con las personas para poder realizar las mejores intervenciones posibles y las intervenciones que realmente puedan aportar a una vida sin violencia de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, reconociendo ese rol, reconociendo la importancia que tiene ese rol y desde la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, cómo se ha fortalecido cada vez más el rol de la salud, entendiendo la violencia como un problema de salud pública, es que cuando empezamos a elaborar las líneas de trabajo para lo que iba a ser el Plan ABC en su eje salud, en un contexto de pandemia, de crisis, donde todo lo que tiene que ver con el quédate en casa también aumentaba el riesgo de las situaciones de violencia para niños, niñas y adolescentes y para mujeres, fue que tomamos la decisión de que este eje iba a ser parte del ABC Salud. Ahí empezamos a trabajar, lamentablemente los números nos dieron la razón, ¿no? El aumento de las llamadas al 0800 41 41 de violencia hacia las mujeres aumentó, la cantidad de intervenciones de INAU vinculado a violencia hacia niños, niñas y adolescentes aumentó. Entonces, bueno, eso nos pone aún en una situación de mayor responsabilidad para dar respuesta. Ahí lo que empezamos a hacer, lo que entendimos que era el primer paso importante, era capacitar técnicos, técnicas de los equipos de salud. Ahí dos técnicos de cada policlínica, de las 23 policlínicas de la Intendencia de Montevideo, puede ser el psicólogo o psicóloga, la persona que trabaja a nivel de la pediatría, de medicina familiar, de trabajo social, alguien del equipo, dos personas del equipo que trabajara vinculado con la atención a niños y niñas y adolescentes, que se capacitara. Y estamos trabajando con UNFPA y con la Facultad de Psicología esa capacitación y esa formación, porque cuando surge una situación necesitamos gente en las policlínicas que tenga una formación que pueda orientar a, bueno, cuál es el primer paso, ¿no? Por lo menos ahora que tenemos en la consulta un niño o niña con signos, síntomas de que puede estar siendo violentado, ¿qué hacemos? Ese fue el primer paso. Bien. El segundo paso, ¿cuál es? Que es el que estamos empezando en esta etapa, ya que empezó en mayo esa capacitación, así que ya estamos bastante avanzados y fue una capacitación bastante contundente. El segundo paso es poder armar una logística, una estrategia de trabajo, donde con 3 equipos regionales nosotros dividimos las policlínicas en región este, centro y oeste, y en cada una de esas regiones va a haber un equipo de referencia, un equipo regional integrado por medicina familiar y comunitaria, por trabajo social, por psicología, por una abogada especializada en la temática de maltrato hacia niños, niñas y adolescentes, que a través de un convenio con la Universidad de la República se integra al equipo, y también licenciada de enfermería. Ese equipo va a estar en cada región para poder, cuando en una policlínica detectamos una situación, tengamos un equipo que nos ayude a pensar, que nos ayude a ver cuál es la estrategia más necesaria. Si lamentablemente llegamos a la conclusión de que hay que judicializar la situación, tengamos las herramientas para hacerlo de la mejor manera y que podamos actuar como sector salud en todo el ciclo, no solo cuando detectamos que hay violencia. Tenemos que actuar desde la prevención, desde la
acción para detectar precozmente hasta, bueno, las intervenciones posteriores, incluso el abordaje de las secuelas y la rehabilitación. ¿Esto no sustituye de alguna manera estructuras que ya estaban en funcionamiento, mujeres, INAU, diferentes unidades que ya existían? Excelente pregunta. No, para nada. Lo que apuesta es a un actor que ya es parte de esa red de intervención, que tenga más músculo, digamos, para poder hacer bien lo que ya hace. Hoy el sector salud ya es parte de la red de intervención, pero siempre el sector salud, cuando detecta una situación de violencia, actúa vinculándose con los servicios que están especializados y dedicados exclusivamente, muchas veces, solamente a esa problemática. Nunca el sector salud puede actuar solo. Eso es una clave que para nosotros es fundamental. Así como ningún técnico o técnica estas situaciones las puede pensar sola o solo, tampoco el sector salud. Entonces, parte de todo esto es que en esa situación, parte de esto que yo les comentaba de que el equipo regional tiene que ayudar a la policlínica en estas complejidades tan fuertes a pensar ¿cómo? ¿Por dónde tengo que ir? Parte de ese cómo es bueno. ¿Cómo está todo lo que tiene que ver con el sistema CIPIAB en esa zona? ¿Cuáles son los referentes de violencia en esa zona? ¿A quién contactamos? A veces, lamentablemente, podemos imaginarnos que el pediatra o la pediatra trabajando en su consultorio, agobiado con las consultas, no siempre conoce cómo es toda la red de intervención, cuáles son los actores, a qué puerta tiene que golpear, ¿se entiende? O sea, es fortalecer eso y que sean las acciones lo más asertivas posibles para impactar beneficiosamente en la vida de nuestros niños y niñas es una responsabilidad enorme. Entonces, no, porque acá lo que hacemos es, reconociendo que ya somos parte, porque ese niño, si después hacemos una intervención, lo vinculamos con INAU, INAU hace sus intervenciones como corresponde, va a volver a controlarse a la policlínica. Somos parte de esa intervención. Muchas veces vamos a controlar a ese niño o niña o esa madre, padre, y después también a otros niños o niñas que hay en esa familia, a futuros niños o niñas que vengan en esa familia. ¿Qué hacemos? ¿Decimos no es nuestro problema o nos formamos para atender mejor? Y en estos primeros pasos, ¿ya se detectaron más casos? O sea, ¿se agudizó la detección o todavía no se nota? Bien, acá el dato cuantificable, digamos, es el que nos da el CIPIAB, en ese aumento del 3% de las situaciones que se atendieron en el 2020 en torno a la violencia hacia niños, niñas y adolescentes y la mayor llamadas a la línea para la violencia hacia las mujeres. Ahora, sí hay una percepción que es capaz que más subjetiva de los equipos de que estas situaciones están siendo muy complejas, de que el encierro, la falta de capacidad de asistir a las instituciones educativas por tiempo que la presencialidad estuvo suspendida, de alguna forma genera climas de tensión, de estrés familiar, de convivencia dentro del hogar con alguna persona que ejerza la violencia. O sea que realmente estamos hablando de que hay una sensación de que esto está en aumento, la vulneración de los derechos de nuestros niños y niñas y adolescentes es una realidad que está particularmente afectada en este momento y por otro lado también la sensación de que muchas veces hay pocas herramientas para llegar a pedir ayuda, porque muchas veces los niños y niñas a quienes cuentan, por poner un ejemplo en algunas situaciones que me ha tocado vivir, es a la maestra. Es a la educadora del centro del Club de Niños al que va, del CAIF, a quien en algún vínculo, porque buscan un adulto, una adulta en quien pueda confiar. Y a veces no es en mi casa en donde siento que puedo confiar, pero sí siento que puedo confiar en la maestra. Y ahí es donde los cuento y nos ha pasado que nos llaman de escuelas diciendo ayúdanos a pensar qué hacemos, ¿no? También nos piden que seamos parte de la intervención en otras instituciones. Ahora, la falta de presencialidad hace que se pierda la oportunidad de tener ese contacto, ¿no? Lo mismo cuando por mucho tiempo el año pasado las consultas presenciales en las policlínicas disminuyó. Bueno, esa era una pregunta que te quería hacer. ¿Cómo se ha trabajado todo esto cuando, bueno, recién ahora se está como equiparando el tema de la presencialidad en las policlínicas, ¿no? Exactamente. Para nosotros es una preocupación enorme porque sabemos que este tipo de situaciones en consultas telefónicas o en videollamadas no es digamos, el contexto ideal para abordar no solo violencias a niños y niñas y adolescentes. También pensemos en las mujeres que pueden estar viviendo una situación de violencia y que estar haciendo la consulta desde su casa, ¿no? Donde está la persona que ejerce la violencia, claramente no es un contexto que nos permita que la persona se exprese libremente. Eso nos preocupa mucho. Nosotros buscamos
digamos que en la atención a niños, niñas y adolescentes, sobre todo niños, niñas, fue lo que menos disminuyó la presencialidad, ¿no? Nuestros técnicos, técnicas en las policlínicas nos decían, nosotros no podemos atender niños telefónicamente. Y bueno, y tenían razón, y por más que queremos no tener que atender a nadie telefónicamente, la pandemia nos lo impuso, pero los niños y niñas tuvieron un altísimo porcentaje de presencialidad en nuestras policlínicas. Pero eso no quita que el contacto disminuya. A veces porque, por ejemplo, no es solo nuestra acción. También, si yo no voy a la escuela porque no hay presencialidad, a veces no tengo ese que me está exigiendo y me está mirando y me está diciendo, che, mirá que no tenés el carnet de salud al día, tendrías que ir. O muchas veces de las escuelas nos llaman. Y nos dicen en esta escuela hay niños que no tienen carnet de control al día, podrían hacer la aptitud física con ustedes, podríamos coordinar entre la escuela y la... Hay un vínculo muy fluido. Entonces, la pandemia y la falta de presencialidad redujo ese vínculo tan fluido que genera una red de protección hacia nuestros niños y niñas. Y eso es una preocupación que tenemos hoy. El post-pandemia nos va a mostrar muchas secuelas muy dolorosas y estamos preparándonos y armándonos para poder responder a la altura de lo que se merecen los niños y niñas. Virginia, ya tenemos que cerrar. Vacunación en policlínicas. ¿Van a estar dando tercera dosis? Bueno, te cuento con alegría que ayer nos informaron que superamos las 30.000 dosis dadas en nuestros vacunatorios, que nos parece un número de aporte lindo e interesante. Estamos dando las terceras dosis tanto en el Policlínico de Flor de Maroñas, en el CRECE en Puchi, en Zuli Sánchez y en Paso de la Arena. Zuli Sánchez queda en Peñarol y en Paso de la Arena. En esos 3 puntos estamos dando las terceras dosis, además de estar haciendo la campaña por los barrios para la vacunación COVID, en donde estamos recorriendo distintos puntos del municipio de F, A y G para poder llevar la vacuna. En la vacunación barrio-barrio no estamos dando la tercera dosis, es la primera dosis de Pfizer o la segunda de Sinovac, y el lunes que viene ya empezamos nuevamente el mismo recorrido para la segunda dosis de la Pfizer. Así que bueno, estamos contentos, estamos aportando a este proceso de volver a abrazarnos y volver a compartir y disfrutar de la vida sin tener que estar todo el tiempo pensando en la posibilidad de contagio. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un placer tenerla. Hemos estado dialogando en la mañana de Arriba Gente con la doctora Virginia Cardoso, directora de Salud de la Intendencia de Montevideo.